Ahora hablaremos acerca de la lógica secuencial, también del circuito secuencial sincrónico y por último del circuito secuencial asincrónico. Hasta ahora solo se han estudiado circuitos que dependen solamente de sus entradas actuales, pero ahora veremos circuitos donde tendremos elementos de almacenamiento que guardan estados pasados. Lógica secuencial. Un circuito secuencial consiste en un circuito combinacional al que se le conecta elementos de almacenamiento para formar una trayectoria de retroalimentación. Antes de proseguir, explicaremos el concepto de retroalimentación y elementos de almacenamiento. La retroalimentación es un método de control de sistemas en el cual los resultados obtenidos de una tarea o actividad son reintroducidos nuevamente en el sistema, con el fin de controlar y optimizar su comportamiento. Esto quiere decir que las señales de salida nuevamente se introducirán a las entradas para tener un mejor control. Para entenderlo de una mejor forma, veamos el diagrama de bloques. Vemos que el lazo de retroalimentación va de la salida hacia las entradas. Los elementos de almacenamiento son dispositivos capaces de guardar información binaria, es decir, tendrán la capacidad de guardar ceros y 1, recordándolos cuando sea necesario. La palabra clave para definir esto es memoria. Su funcionamiento es muy similar a una memoria USB o un disco compacto, pero cuando se habla de circuitos secuenciales son de mucho menor capacidad de los dispositivos mencionados. Con estos dos conceptos explicados proseguimos viendo el diagrama de bloques de un circuito secuencial. Como podemos observar, hay un circuito combinacional, el cual tiene de entradas tanto las entradas del circuito como las salidas de los elementos de memoria. La información almacenada en estos elementos en cualquier momento dado define el estado del circuito secuencial en ese momento. El circuito secuencial recibe información binaria de entradas externas. Estas entradas, junto con el estado actual de los elementos de almacenamiento, determinan el valor binario de las salidas. También determinan la condición para cambiar el estado de los elementos de almacenamiento. Circuito secuencial sincrónico. Es un sistema que su comportamiento se define conociendo sus señales en instantes discretos. Utiliza señales que afectan a los dispositivos de almacenamiento únicamente en instantes discretos. Para continuar, definiremos lo que es instantes discretos. Supongamos que tenemos la siguiente señal analógica, la de color naranja. Esta tiene algún valor definido en cualquier instante del tiempo. Por otro lado, la señal de color azul tiene el aspecto de conjunto finito de funciones de impulso, y por ende podemos ver que solo está definida en puntos exactos en el tiempo, divididos por una distancia equidistante entre los pulsos. A estos pulsos los podemos llamar instantes discretos, y lo que tenemos que saber de ellos es que solo ocurrirán en un cierto instante en el tiempo, y no en cualquier momento del tiempo. Con esto más claro proseguimos visualizando el siguiente diagrama de bloques. Este diagrama de bloques muestra la construcción básica de un circuito secuencial síncrono. La sincronización se logra con un elemento de sincronización llamado generador de reloj, el cual produce un tren de pulsos de reloj. Un tren de pulsos son bits distribuidos en forma serial, los cuales alternan sus valores. Es decir, si está en 1, el siguiente bit sería 0 y el siguiente 1 y así sucesivamente. En la imagen de abajo podemos vislumbrar un tren de pulsos común. Estos cambios de valor de los bits del tren de pulsos permiten cambiar el estado del dispositivo de almacenamiento. Entonces la forma que funcionará este circuito será que en un instante dado del tren de pulsos, ya sea cuando sea igual a 1 o igual a 0 por ejemplo, será almacenada la información en las entradas de los elementos de almacenamiento. Un circuito sincrónico que utiliza pulsos de reloj es llamado circuito secuencial con reloj. Los dispositivos de almacenamiento que son empleados en los circuitos secuenciales con reloj se llaman flip-flop o flip-flops en plural. Este es un dispositivo que puede almacenar un bit de información y necesita un tren de pulsos para su funcionamiento. Estos se escribirán más a detalle posteriormente. Circuito secuencial asincrónico. Es un circuito secuencial que su comportamiento está definido para cualquier instante del tiempo dado, es decir, no se liga a ningún tren de pulsos. Para que los dispositivos de almacenamiento realicen un cambio en su estado, es necesario que ocurra un cambio en las entradas del circuito secuencial. Veamos un diagrama de bloques de esto.
Los dispositivos de almacenamiento que se utilizan para estos circuitos son flip-flops sin reloj, o bien circuitos de retardo. Los circuitos de retardo son dispositivos que no generan un retardo de la señal en nuestro circuito. Esto porque, al ser un circuito con retroalimentación, es probable que existan retrasos con la señal en algunos dispositivos. Para asegurar que todos los dispositivos cuentan con el mismo retardo, se utilizan los dispositivos de retardo. Conclusiones. Un circuito secuencial consiste en un circuito combinacional al que se conecta elementos de almacenamiento para formar una trayectoria de retroalimentación. La retroalimentación es un método de control de sistemas en el cual los resultados obtenidos de una tarea o actividad son reintroducidos nuevamente en el sistema con el fin de controlar y optimizar su comportamiento. Los elementos de almacenamiento son dispositivos capaces de guardar información binaria. El circuito secuencial sincrónico es un circuito secuencial el cual su comportamiento se define conociendo sus señales en instantes discretos. Utiliza señales que afectan a los dispositivos de almacenamiento únicamente en instantes discretos. El circuito secuencial asincrónico es un circuito secuencial el cual su comportamiento está definido para cualquier instante del tiempo dado, es decir, no se liga a ningún tren de pulsos.